No sé cuántos de ustedes les ha tocado ver o tener un video, que están viendo un video en el cual eventualmente, ya sea desde el principio o gradualmente, el audio se va desconectando de la imagen y de repente el audio empieza ya sea a ir adelantado a la imagen o viceversa, cualquiera de los dos. Hay un canal de televisión que yo puedo ver en mi teléfono. Entonces no es de televisión, es el teléfono, pero ese canal que me encanta porque es de deportes, es de básquetbol. Yo no sé cómo arreglar ese problema, pero ese canal, cada vez que lo pongo en el teléfono, el audio va adelante que la imagen. Entonces estoy escuchando a los comentaristas y los comentaristas me están diciendo lo que están por hacer los jugadores. Así es que para cuando el jugador tira la pelota, ya sé si va a caer o no va a caer, porque ya lo escuché del comentarista antes de verlo. Algo similar estamos haciendo nosotros esta mañana y el resto de este primer trimestre como iglesia en cuestión de poder nosotros escuchar la voz de Dios. Si pudieran ustedes imaginarse eso, la voz de Cristo, el mensaje de Cristo, las palabras de Cristo, la idiosincrasia de Cristo, el sentir de Cristo e inclusive las acciones de Cristo es lo que determina las acciones de nosotros. Entonces, el nosotros identificarnos con Cristo, el ser el cuerpo de Cristo, simplemente significa que todo lo que Cristo ha dicho, y es obvio que Cristo es la encarnación de este mensaje, todo lo que Él dijo está en este libro, ¿sí? Eso es lo que somos llamados a hacer. Ahora, esto que estoy describiendo para nosotros es extremadamente importante porque cada año lo que hacemos en el mes de enero, y este es nuestro octavo enero que hacemos esto, hace 8 años vinimos por primera vez y es lo que predicamos. Cuando me invitaron a predicar hace 8 años en el 2013 fue exactamente lo que introdujimos o el concepto de entender de lo que son los valores de la iglesia. Típicamente usamos el mes de enero para reintroducir esos valores de la iglesia y cuando decimos iglesia no estamos hablando nada más de First Baptist, estamos hablando de la iglesia global, de lo que entendemos que es la iglesia a la luz de las escrituras. Entonces típicamente el mes de enero, este año vamos a ser un poquito diferente porque en lugar de introducir los 3 valores en un mes, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir un valor por mes. Entonces, básicamente, para que de una vez sepan cómo va el asunto aquí, es de que todo el mes de enero hablaremos del primer valor que estamos introduciendo hoy. El mes de febrero introduciremos el segundo valor de la iglesia y Dios mediante en el mes de marzo vamos a introducir el tercer valor. ¿Cuáles son sus valores? Rápidamente. El primero de ellos, que hoy estamos iniciando, es lo que le llamamos la doctrina de Cristo, la persona de Cristo. Lo que Cristo dijo de sí mismo. Ahora, es importante lo que tú crees y obviamente tenemos la bendición de estar en un país donde hay libertad de expresión y es por eso que tenemos el culto. Tenemos un culto y no nos tenemos que meter problemas con la ley porque tenemos la libertad de reunirnos, la libertad de expresar lo que creemos. Es importante eso, pero eso no es lo más importante. Inclusive yo voy a argumentar esta mañana que para entender la palabra de Dios, yo no estoy en contra de que compartamos lo que pensamos de la Biblia, pero los pensamientos de nosotros realmente no hacen diferencia en el sentido de que la autoridad está en los pensamientos del autor original, que creemos que es el Espíritu Santo a través de ciertos escritores, a través de la historia. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es de que cuando trata del primer valor de la iglesia, se trata no de lo que yo creo de Cristo, se trata de lo que Cristo cree de sí mismo. Entonces la pregunta esta mañana no es si creemos en Cristo, la pregunta es si creemos lo que Cristo cree de su persona. No es más, aquí la pregunta no es si creemos en Cristo. La pregunta es si creemos lo que Cristo cree de su persona, porque ahí es donde está la autoridad. El segundo valor que vamos a ver inmediatamente en febrero va a ser el valor ahora de las obras de Cristo. En otras palabras, en enero hablaremos de todo lo que Cristo dijo de sí mismo, hablando de su persona. En febrero hablaremos lo que implica y es como... No sé qué frase usar, pero en español tenemos la frase que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Decimos, o sea, que muchas de las veces, trágicamente, como personas, nuestras acciones no van en conectadas a lo que decimos. Entonces, en febrero vamos a cerrar ese trecho, esa distancia entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. E inclusive vamos a aprender que precisamente por las acciones de Cristo que iban de acuerdo y que fueron el cumplimiento de todo lo que el Padre dijo, es precisamente que Él va a ir a una cruz. Porque en este caso, en su generación,
la gente estaba de acuerdo y a favor que él sanara personas, hiciera milagros. Lo que no estaban de acuerdo es que él dijera que él era Dios mismo. Entonces, sus palabras eventualmente van a ser congruentes o van a conectar con sus acciones. En febrero hablaremos de eso porque creemos que las acciones de Cristo, lo que Él hizo por 33 años, esa es la misión de la iglesia. Entonces, nuestra identidad está basada en lo que Él dijo de Él como persona. Entonces, cuando la iglesia, por alguna razón, deja de predicar lo que Cristo dijo de sí mismo, la iglesia deja de ser iglesia. Una vez más, cuando la iglesia deja de predicar lo que Cristo dijo de sí mismo, deja de ser iglesia. Lo que implica, o el efecto de dominó, es que la iglesia empieza a crear su propia versión de lo que debe de hacer. Y la misión de la iglesia es la misión de Cristo. Lo que Cristo hizo, eso es lo que hacemos. El tercero de los valores no solamente va a ser las palabras y las acciones de Cristo, pero el tercero ahora es lo que es la iglesia, la esencia de la iglesia. Entonces, las palabras y las acciones crean la iglesia. En marzo estaremos hablando acerca de la doctrina de la iglesia, porque la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace, está definida por Cristo y está definida por las acciones de Cristo. Todo esto es importante porque una vez más, y espero que esto podamos recordarlo o hablar de esto por los próximos minutos. Cuando hablo acerca de ese video que se empieza a desconectar el audio del video, cuando hablo de esa desconexión, es confuso al principio, porque empiezas a ver a la persona que está moviendo sus labios, pero las acciones no van de acuerdo con lo que está diciendo en un video que se desconecta o que se adelanta el audio del video. Yo siento que el 2020 algo así sucedió. El 2020 fue confuso, ha sido confuso, todavía estamos viendo las repercusiones de esa confusión, hay ciertos temores, en fin, hay cierta incertidumbre porque es el futuro para el 2021. Pero mi argumento va a ser, y creo que es el argumento que está respaldado por la palabra de Dios, que el apóstol Juan, si tiene una Biblia, capítulo 1 de Juan, ahí en sus Biblias, el apóstol Juan va a hablar a una generación que abrazaban a Cristo, pero había un desconecte entre lo que Cristo había dicho y lo que Cristo estaba haciendo. Había un desconecte. Entonces, en este caso, encontramos Juan hablando a una generación que otra vez hay confusión. Es una generación de cristianos, hombres y mujeres, que creían en Cristo, pero estaban creando sus propias versiones de Cristo. Entonces, crear tu propia versión de Cristo es abrazar el evangelio, pero añadirle otras cosas al evangelio. Sí, una de las evidencias, o una de las, ¿qué palabra usar? Tal vez la palabra es evidencia. Una de las evidencias que el evangelio ha sido corrupto, vean lo que voy a decir. Una de las evidencias que el evangelio ha sido corrompido o corrupto es no saber que está corrupto. En otras palabras, como cristianos, constantemente como iglesia, tenemos que estar autoevaluando lo que creemos. Por eso empecé hace algunos minutos diciendo que es importante lo que creemos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Él cree de su persona, Cristo. Que es lo que Cristo dijo de sí mismo, no lo que yo creo. En otras palabras, lo que yo creo es importante y juega un papel importante siempre y cuando se alinee con lo que Él dijo de sí mismo. En el caso de Juan, hablando a cristianos que están pasando por dificultad, hablando a iglesias que están pasando por confusión, y parte de la confusión es que habían negociado, si esta palabra fundamentales, fundamento, ¿saben lo que es un fundamento, verdad? No sé si recuerdan ustedes el terremoto, y digo ustedes, pero la mitad de ustedes no habían nacido, pero el terremoto de 1985 en la Ciudad de México lo sacudió completamente la Ciudad de México. 1985, trágico, devastador. Pero una de las torres, que es la torre latinoamericana, ¿sí? Una de las razones por qué esa torre no fue derrumbada fue por su cimiento, por su fundamento. Entonces, hemos aprendido que la promesa no es la ausencia de terremotos en nuestras vidas, emocionales, financieros, de salud. La promesa es que va a haber un fundamento. ¿Me explico? Entonces, Juan está escribiendo a una iglesia que negoció los fundamentos. Entonces, Juan sabe que la situación se está moviendo en una dirección muy difícil y la iglesia, la cual no está exenta de dificultades, para la preocupación de Juan como apóstol, como pastor, como líder, no es tanto la confusión que hay en la iglesia, no es tanto una pandemia, no es tanto, todo eso es difícil de navegar y es trágico y muchos estamos experimentando el luto de las pérdidas que hemos tenido en el 2020, pero la pregunta es, sí, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué estamos basando nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro caminar? Esa es la pregunta y es lo que estamos tratando de ver aquí. Por lo tanto, Juan va a iniciar diciendo el verbo se hizo
En otras palabras, lo que Juan no va a hacer, Juan no va a decir, la iglesia clamó, la iglesia buscó, la iglesia se arrepintió, la iglesia oró, la iglesia finalmente entendió, la iglesia tocó fondo. Sí, no, el punto es ¿quién? El punto es Cristo. Entonces, la invitación, por eso es que el valor de la iglesia está basada en la cristología, en el estudio, en la teología de Cristo, porque el punto es Cristo, y aquí está el asunto, Cristo, si el Dios de la Biblia y esto es algo completo. Este tipo de introducción que está dando Juan es el tipo de introducción que si Juan, cuando sus lectores o sus destinatarios, hablamos en inglés y decimos recipients, ¿a quién le escribió? Esta frase de aquí es completamente ofensiva, porque la iglesia ya estaba saturada o inundada con una mentalidad donde creían en que había un Dios, pero no hay manera que Él pueda ser hombre. En otras palabras, siempre en la mentalidad del gnosticismo, que es la corriente que está hablando de este tiempo, hablaban de un Dios el cual la divinidad de Dios, la esencia de Dios hace que esto, lo físico, sea malo, sea pecaminoso, sea destructivo. Entonces, cuando Juan establece y dice, Él es el verbo, el cual se hizo carne, Juan lleva la conversación un poquito más allá y dice, Él ha habitado entre nosotros. El problema de esta generación, aparte de lo que he mencionado, y para nosotros, que no nos conviene este mensaje, no nos conviene escuchar lo que estamos hablando ahorita, es porque cuando hablamos de que Él habita en nosotros, la mayoría de nosotros, cuando trata de la Navidad que la acabamos de celebrar, nosotros no estamos en contra de que Dios nos mande a un rabino o a un maestro o a un Mesías o un Salvador o una vacuna o una manera de poder restaurar la economía o que el hogar esté mejor, que los hijos crezcan. Nada de eso nos incomoda y oramos para eso. Pero Juan lo que está diciendo es que el que vino, el que nació, el que se encarnó, no es simplemente un maestro, un teólogo, alguien que puede enseñar la Biblia y enseñar acerca de Dios. ¿Quién vino? Fue literalmente Dios el cual nos enseñó. ¿Qué es el punto? El punto es este, y aquí es donde Juan nos mete en problemas. El punto del ser humano, el problema del ser humano no es la falta de conocimiento acerca de Dios. Ese no es el problema, aunque es un problema. El problema del ser humano es la santidad de Dios. El problema del ser humano es que literalmente Dios es fuego consumidor. El problema del ser humano es que para que el hombre pueda ser apartado para Dios, el hombre tiene que primero reconocer que ha sido apartado de Dios. Y no es tanto porque el hombre sea malo, aunque sí lo somos. No es tanto porque somos pecadores, aunque sí lo somos. No es tanto porque, sí, el punto no es lo que hemos hecho ni lo que somos. El punto es quién es Él. Por eso es que les dije desde un principio que la serie o los valores de una iglesia no pueden estar basados en lo que la iglesia cree. Lo que la iglesia cree es importante, lo que creemos es sumamente importante. Por eso tenemos la habilidad de pensar, de procesar, de creer. Eso es importante, pero eso no es la meta. ¿Sí? Ese es simplemente el principio. La meta es lo que cree Dios de sí mismo. Y aparentemente, hablando de parte de Juan, Juan está escribiendo a una iglesia o a iglesias que su creencia, lo que ellos creían, estaba moviéndose, separándose de lo que Dios creía de sí mismo. Entonces voy a decir una vez más. La invitación este 2021, eso es lo que esperamos y lo que deseamos hacer, es que este 2021 sea el año en el cual no nos conformamos en creer simplemente. Sí, tenemos que aprender o tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios cree de sí mismo. ¿Por qué? Porque otra vez, traduzcan eso en cada aspecto de la vida. Si es la cuestión del dinero, si es la cuestión de las relaciones, si es la cuestión de la enfermedad, si es la cuestión de la sexualidad, cualquiera que sea el tema, la pregunta no es lo que creemos. La pregunta es qué es lo que cree Dios de ello y nosotros alinearnos a eso. Por lo tanto, aquí es donde Juan nos mete en problemas porque está hablando de un Dios que es santo. A raíz de ello, observen lo que dice. No solamente es que Él se hizo carne y habita entre nosotros, la santidad de Dios entre nosotros, pero es que, observen, esto es en inglés se dice contradiction of terms. Es una contradicción el hecho de que el verbo no solamente se encarna y habita entre nosotros, pero tuvimos la habilidad de verlo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través de la historia, sobre todo en el caso de Moisés, cuando está recibiendo las tablas de la ley y le dice al Señor, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, si te muestro mi gloria vas a morir.
Entonces, ¿qué es el punto? De que nosotros tuvimos la habilidad de ver la gloria de Dios, porque a través de la historia, en experiencias como la nube que les cubría en el desierto, los protegía del sol, con la columna de fuego que en este caso les daba o les alumbraba en la noche, los guiaba. Estoy hablando de cuando andaban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Eventualmente la transfiguración, la ascensión, tuvieron la oportunidad en diferentes ocasiones de ver y contemplar la gloria de Dios. ¿Qué estoy diciendo? El punto aquí es simplemente esto, que cuando él habla acerca de cómo vimos su gloria, lo atractivo de este 2021, y aquí es donde yo puedo hablar con la autoridad que encuentro en la palabra de Dios, no mía, de la Biblia. Aquí es donde puedo encontrar un mensaje de libertad, donde trae libertad a nuestras vidas. Es de que observen que en la encarnación de Cristo, el que caminó con nosotros por ¿cuántos años? 33 años, ¿verdad? O sea, camina entre nosotros por 33 años. Todo eso, lo que produce eso no es la garantía de un mejor 2021. Oramos y esperamos que sea un mejor 2021. Pero escuchen lo que voy a decir. Lo que garantiza es que veremos ¿qué cosa? Aquí está el punto. Por favor, no pierdan esto. El punto es de que hoy en día, trágicamente, como cristianos, como hijos de Dios, como generación inclusive, queremos ver la gloria de Dios, pero conectamos la gloria de Dios con experiencias positivas. Batallamos cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte. Y entonces desconectamos esa gloria y decimos: Dios está ausente, Dios no existe, porque si Dios existiera no hubiera pasado esto, esto y esto. ¿Sí captamos eso? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? El punto es este. Yo estoy consciente y sé que el 2020 fue un año de mucho luto. Y sigue todavía ese sentir o esa pesadez de lo difícil que es el 2020. Pero la promesa, observen que nunca fue que la vida iba a ser más fácil. La promesa nunca fue de que el hecho de que Él se haya encarnado y habite entre nosotros automáticamente iba a cambiar las circunstancias. La promesa fue que en medio de las circunstancias contemplaríamos ¿qué cosa? Por favor, escúchenme. La razón es porque en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y literalmente se desprende o se separa de Dios, fue exactamente eso lo que perdimos. Perdimos el acceso a la gloria de Dios. Perdimos el acceso a valorar lo que realmente Dios ha valorado. Esa gloria de Dios, describe Él, la gloria que es como del unigénito del Padre. Si recuerdan acerca de María, cuando se le aparece el ángel, está hablando de que va a concebir de su vientre y va a ser su primer hijo de María. Entendemos que María y José van a tener más hijos después. Entonces el punto aquí es de que esta experiencia de ser el primero entre muchos, ¿sí? El lenguaje que está usando Juan para decir que es el unigénito del Padre, el unigénito, ¿sí? No solamente primogénito, pero el único hijo, está describiendo lo que hemos hablado anteriormente usando lo que es un pretzel. Ese es un pan que venden aquí, es típico entre nuestra área, ¿no es cierto? Del pretzel, el cual es un solo pan con 3 diferentes hoyos. Y los hoyos lo que representan es que ustedes observan, cada agujero es único. Es diferente, no son iguales. Entonces, cuando pensamos en un pretzel, lo que hace un pretzel no es un agujero, no son 2 agujeros, pero son 3 agujeros. Entonces, cuando pensamos en el Dios que ha sido encarnado, en el Dios que ha habitado entre nosotros, en el Dios el cual hemos visto su gloria, estamos hablando de un Dios en el cual el lenguaje que usa Él de hablar de el término de hijo con padre es para hablar de sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. De que nosotros, Juan, hablando de esas iglesias confusas, está diciendo: adoramos ¿cuántos dioses? 1, 2, 3 dioses. ¿Cuántos dioses? Un solo Dios, el cual tiene 3 personas. Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de esa Trinidad lo que encontramos es que es la manera en que el Padre, una vez más, Él se introduce, se presenta de tal manera que esa Trinidad, ese Dios trino, el cual una vez más es el que se ha encarnado, habitando entre nosotros, su gloria ha sido desplegada, es aquel que es la segunda persona de la Trinidad, hablando de Cristo, segunda persona de la Trinidad. Todo eso lo usa, escuchen esto, todo eso lo usa no para transformar nuestras circunstancias, lo cual no lo puede hacer, no para transformar nuestro dolor o nuestro luto. Lo que Él lo usa es para transformar nuestro corazón, y nuestro corazón lo transforma proveyéndonos lo que el corazón, vean esto, lo que el corazón típicamente no sabe que necesita. Hace rato acabo de explicar de cómo cuando Él
habita entre nosotros, cuando Él viene a morar entre nosotros, hablamos acerca de que vimos su gloria. Y cuando hablamos de esta gloria que vimos, cuando hablamos acerca de estas manifestaciones, la gloria de Dios es algo que el hombre por sí mismo no está buscando. Una vez más, yo argumentaría esto. Yo argumentaría que el dolor que hemos experimentado como generación es porque hemos buscado la gloria propia. Por sí mismo, nosotros no buscamos la gloria de Dios, buscamos la gloria propia. En otras palabras, por nosotros mismos somos la generación que estamos dispuestos a acercarnos a Dios siempre y cuando Dios endorse o me ayude a buscar mi propia satisfacción o gloria. Menciono todo esto porque cuando hablamos acerca de que Él está lleno de gracia, ¿sí? Típicamente somos una generación que estamos tan acostumbrados, cristianos y no cristianos, a la gracia de Dios que la hemos hecho normativa. No es más, somos una generación que nos hemos acostumbrado tanto a la gracia de Dios, el Dios de misericordia en buenos y malos, hijos y no hijos. Él hace llover sobre ellos, Él bendice a todos, de tal manera que esa gracia la hemos normalizado, y esa gracia, especialmente en un 2020 que ha estado lleno de tragedias y dificultades, es que ahora la hemos demandado. Entonces, una invitación que yo tendría para cada uno de nosotros al llamarnos la iglesia de Dios es de que si vamos a hacer como el video, se va a separar la voz de la imagen y la voz de Cristo, que ha sido su palabra. Si la voz de Cristo va a ser como en el video, como en los programas que veo de básquetbol, que lo que dice el anunciador, el comentarista, es lo que los jugadores hacen, ¿verdad? Eso es lo que sucede, porque es el mismo video, nomás que está separado. Entonces, sueñen conmigo con un 2021, con una iglesia, que lo que hacemos es lo que Cristo está anunciando. Para que eso suceda, tenemos que tener la libertad de dejar de pensar que Dios nos debe gracia, que es una obligación que Dios me bendiga, que es una obligación que no me debe de pasar absolutamente nada. De tal manera que esta gracia, vean esto, la gracia de Dios es aquella que está llena de verdad, y esto lo que implica, observen, es que nos lleva o nos trae o nos da la libertad. Esta es la libertad. La gracia de Dios lo que hace es que me hace entender que la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra alma, yo no sé si esto lo están escuchando o realmente estamos conectados esta mañana. La salvación en el 2021, sea una salvación espiritual, sea una salvación de un virus, sea una salvación económica, sea una salvación moral, sea una salvación cualquiera sea, la salvación de nuestra alma no está basada en lo que la iglesia o el cristiano hace. Como nunca antes, mi urgencia en momentos en los cuales han sido sumamente difíciles, en momentos en los cuales la incertidumbre es el diario vivir, yo quisiera que observáramos en qué está basada la salvación. La seguridad, entender que Juan está hablando a una generación, el escritor, Juan está hablando a un montón de gente de la cual él por experiencia, él ya vio el sufrimiento de Cristo. Juan le tocó atestiguar, caminar con Cristo y ver su perfección, y finalmente entender que la vocación de Cristo era el padecimiento, la vocación de Cristo era una cruz romana, la vocación de Cristo era literalmente estar en ese madero y decirle a Juan: he aquí tu madre, hablando de María, y decirle a María: María, he ahí tu hijo, porque Juan está atestiguando. Nadie le platicó, no lo leyó en ningún libro. Juan está viendo el sufrimiento de Cristo, que tiene un propósito basado en ¿qué cosa? Sí, el sufrimiento de Cristo es simplemente la expresión, la cristalización, la encarnación de lo que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo, el prezzo, tuvieron un pacto, hicieron un pacto en el cual el Padre entrega al Hijo los que han de ser salvos. El precio a pagar de ese ransom, de ese rescate, ¿verdad? Porque habíamos sido tomados prisioneros por el pecado, por nuestra rebeldía, era la vida de Cristo. Entonces Juan está atestiguando todo eso. Juan eventualmente ve a Cristo resucitar, sale de la tumba victorioso. Eventualmente en Hechos capítulo 2, el Pentecostés se desprende, se lanza a ese movimiento llamado la iglesia local. Eventualmente ve a los mismos apóstoles. Juan le toca ver a los apóstoles ser transformados y predicar el evangelio. La predicación de ese evangelio va a ser la base de ese pacto, de tal manera que Juan, en una edad avanzada, después de atestiguar al mismo Cristo y los apóstoles morir por la causa del evangelio, él se da cuenta
que la relación con Dios no depende de circunstancias, no depende de cómo me siento, cómo me veo, cómo la situación. Todo está basado en un pacto en el cual, ven tantito, en el cual nosotros en ese pacto somos los destinatarios de ese pacto. Somos participantes como destinatarios. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando hablamos acerca de la gracia, cuando hablamos acerca de la verdad y de la gracia en un 2021, este 2021 tiene que estar basado, tiene que estar fundamentado, tiene que estar edificado en la gracia de Dios, que no solamente Él estableció un pacto desde antes de la fundación del mundo. No solamente que Él hizo a Abraham copartícipe de ese pacto, no solamente que Él hizo a los hijos de Abraham, a la nación de Israel, eventualmente a la iglesia, pero aquí está lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio es que este proceso de encarnación, este proceso de habitar entre nosotros, este proceso de la gloria desplegada, este proceso de quién es el que habitó, que es la segunda persona de la Trinidad, este proceso de que Él ahora está manifestando la gracia y la verdad, es entender que todo está basado en un pacto y que el Dios que estableció el pacto a través de Cristo lo ha llevado a su cumplimiento. ¿Qué estoy diciendo? Que mi oración como iglesia este 2021, que hay mucho por hacer, como iglesia, como familias, este 2021 las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Tenemos una nueva normalidad en esta generación. Ahora que ya no está Él, ahora que pasé por esa pérdida, vean tantito, ¿sí? El punto es que ahora actuamos basado en algo que ya sucedió. No actuamos hacia algo, actuamos desde algo. Y lo que ya sucedió es que el pacto ha sido ya llevado en su totalidad a través de Cristo. Ese pacto es porque el Padre amó al Hijo y el Hijo amó al Padre, de tal manera que Cristo, en su amor para con el Padre, por 33 años caminó en perfecta obediencia. Ese es el amor que tienen entre ellos. El amor es de que esa obediencia de Cristo, el Padre, por amor a su Hijo, escuchen esto, por amor a su Hijo, ese domingo en la mañana la piedra es removida y por amor a su Hijo el Padre rescata al Hijo y el Hijo sale victorioso de la tumba. Ese es amor. En cuestión de fidelidad, ¿quién fue fiel? La noche que va a ser traicionado, Cristo dice: si es posible, haz que pase de mí, ¿qué cosa? Esta copa, pero no mi voluntad sino la, de tal manera que literalmente por fidelidad al Padre es que el Hijo, véame tantito, el Hijo está en un madero y Él literalmente dice: consumado es. Cuando el Hijo dice consumado es, el Padre tuvo que ser infiel al Hijo y el Padre permite que el Hijo muera. No porque el Hijo merecía morir, pero sí merecía morir porque tomó nuestro lugar, porque legalmente Él se convierte en la acumulación, en la expresión más grotesca de todo el pecado que pudo haber existido en nuestra generación. Esta mañana, mi oración, mi plegaria, mi deseo para el 2021 es de que podamos no tanto convertirnos en ser una generación más confiable, de que nuestros patrones, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros estudios puedan ser confiables. Dios permita que crezca la economía de nuestro país, pero que si el reto de esta mañana es literalmente que podamos llevar a cabo las palabras de Cristo cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, donde Cristo literalmente no es liberado de la muerte. Cristo experimenta la muerte, pero en medio de su dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, Él aprende a confiar en el Dios que es confiable. Si nunca hemos entregado nuestra vida a la confiabilidad de Dios, ese es el día en el cual quiero invitarte. Quiero invitarte simplemente a que en medio tal vez de dónde venimos, y en medio de tal vez la ansiedad o la incertidumbre hacia dónde vamos, que si la invitación fuera esta mañana simplemente a decir: Padre, queremos experimentar el amor de Cristo en medio de nosotros. He tratado de amar, hemos luchado por amar, he querido perdonar, ya la he perdonado, pero realmente no veo ningún cambio. ¿Qué si esta es la mañana que como iglesia entendemos que esta cuestión de fidelidad no es tanto la nuestra, es la fidelidad de Cristo a través de nosotros? Es el Dios de la Biblia que literalmente rendirnos
no es opción. Y la última cosa es invitarte a que esta mañana, si nunca has puesto tu confianza en Cristo, a lo mejor, y otra vez, muchos de esos hombres y mujeres que Juan está escribiendo, en su mente tenía sentido el no seguir, el no continuar, el tirar la toalla, el rendirse. Sí, pero que sí, el punto de esta conversación es ver que quien es confiable no es tanto mi hogar, mi iglesia, pero quien es confiable es Cristo, quien me garantiza, quien me asegura, quien me permite ver y leer estos escritos como el de Juan y entender que están siendo presentados como evidencias donde esto ya sucedió, donde esto ya es un hecho que ha sucedido. Es donde ahora tenemos esa certeza de que esta mañana entendemos que fuimos creados para esa verdad.